Teorías evolutivas. Muy bien. Tienes que saber 3 teorías acerca de la evolución. Son 3 teorías las que debemos conocer. La primera de ellas es la teoría de Lamarck, de Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck publica su libro en 1809, su libro se llama Filosofía Zoológica, y hay que recordar que la principal corriente que dominaba en este tiempo, 1800 aproximadamente, era el fijismo. El fijismo sostenía que las especies habían sido formadas ya sea por algún creador o ya sea por la naturaleza misma. ¿Okay? Pero el fijismo sostenía que las especies, así como eran desde el principio, así continuaban hasta el día de hoy. Insisto, ya sea formadas por un creador o había personas que no creían que las especies fueron creadas por un ser supremo, pero aseguraban que si la naturaleza las había creado, así como habían sido creadas desde el inicio, así permanecían sin cambiar. Fijismo. O bueno, ahí está. Esa era la principal corriente del momento. Y Lamarck, entre otros, principal por supuesto Lamarck, tenía algunas otras teorías que son plasmadas en su libro Filosofía Zoológica. Son 3 conceptos, son 3 postulados que debes aprender para el examen. La hipótesis de Lamarck, número 1, era esto. Pensó que los organismos constantemente luchan para mejorarse y estar más avanzados. Lamarck creía que era prácticamente la naturaleza la que obligaba a evolucionar a las especies. Es decir, había una catástrofe, por ejemplo, y esa catástrofe obligaba a las especies a evolucionar. Esas catástrofes, esos cambios en el ambiente, obligaba a que los organismos lucharan para mejorarse y estar más avanzados. ¿Okay? Número 2, en ese esfuerzo de mejorar, se desarrollaban las estructuras del cuerpo que más se usaban, mientras que las estructuras que no se usaban se degradaban. A este postulado se le llama el principio del uso y el desuso. Okay, es decir, que algunos órganos que más se usaban, esos órganos o esas estructuras evolucionaban, se perfeccionaban. Y aquellas estructuras que no se usaban simplemente se degradaban e incluso desaparecían. Actualmente se cree que algunas estructuras de nuestro cuerpo van a desaparecer. Por ejemplo, se presume, insisto, son teorías, no lo digo yo, son teorías que argumentan que el dedo pequeño del pie se cree que no lo usamos para nada y se cree que en unos 200, 300 años desaparecerá. Así es que la especie va a seguir viva, por supuesto. Se nos va el dedo pequeño del pie. Podemos hablar de las muelas del juicio. Hay generaciones. Yo a veces he hecho encuestas en los alumnos cuando están aquí en clases presenciales. Si todavía tienen muelas del juicio y por ahí una gran mayoría no tiene muelas del juicio. ¿No? Las muelas del juicio ya no están presentes en las recientes generaciones. Y bueno, por ahí hay otros órganos que parece que se creen van a desaparecer, etcétera, etcétera. Incluso se dice que entre menos dedos tengan las especies, más evolucionadas están. En fin, son teorías, por supuesto. El cabello. Ah, cierto, totalmente cierto. Sobre todo el vello, no sé si nos referimos a lo mismo, pero había leído, escuchado que el vello también está desapareciendo precisamente porque ya no lo usamos, ¿no? Anteriormente, nuestros antepasados y demás lo usaban para cubrirse del frío, del calor, etcétera, de algunas cosas.
Y sin embargo ahora pues ya usamos ropa, entonces la tendencia es a perderse el vello. Ya somos más lampiños, ya no hay vello, ¿no? En fin, no sé si nos referimos a lo mismo, pero yo había escuchado, leído del vello. Muy bien, y por ahí hay unos cuantos más, ¿no? Entre ellos me parece que está, creo que es el apéndice. Sí, el apéndice. Entre los que se cree que en el futuro o se cree que está degradándose, puede desaparecer. En fin. El punto número 3 de Lamarck dice, una vez que una estructura está modificada, la modificación es heredable a la descendencia. Esta idea se conoce como el principio de la herencia de los caracteres adquiridos y es la base de la hipótesis de Lamarck. Lamarck creía, actualmente este postulado se considera erróneo. Si pueden tomar nota, este postulado se considera erróneo. Porque Lamarck creía que durante la vida se adquirían ciertas características y se heredaban a la siguiente generación. ¿Okay? Lo repito. Lamarck creía que durante la vida se heredaban, se adquirían ciertos caracteres, ciertas características y estas se heredaban a la siguiente generación. Actualmente sabemos que una vida no es suficiente. Una vida no es suficiente para que se adquieran estas características, sino que se necesitan unos cuantos cientos de miles de años y además un concepto clave llamado mutación. Recuerda que estamos en 1800 y todavía no se conocía el concepto de mutación. Así que bueno, este punto se considera erróneo. Las características que adquieres durante la vida no se heredan a la siguiente generación. Tiene que ser un proceso más largo y tiene que haber una mutación para que estas características se queden grabadas, digamos, en los genes y después puedan ser heredables. Aquí está el ejemplo de Lamarck. Me gustaría más compararlo con Darwin. ¿Okay? Ahorita voy a comparar a Darwin y a Lamarck en esta imagen, pero antes voy a mencionar unos puntitos de Darwin. Darwin, se conoce la teoría como Darwin-Wallace porque Charles Darwin y Alfred Wallace propusieron casi lo mismo, pero de manera separada. ¿Okay? Darwin es el más famoso, por supuesto, y generalmente se le conoce la teoría de Darwin. Pero Alfred Wallace también publicó algo muy similar, sin conocerse, publicaron cosas muy similares, después se conocieron. Bueno, en 1859, 50 años después, Darwin publica El origen de las especies, por selección natural. En esto propone varias cosas. Número uno, que hay variación. Esa es la gran diferencia con Lamarck, la variación. Noten esto, porque a veces malinterpretamos a Darwin o no lo conocemos mucho. Darwin propone que las especies ya nacen diferentes entre sí. Todos los miembros de una especie difieren entre sí. Esa es la gran diferencia, porque Darwin propone que las especies ya son diferentes desde que nacen entre sí. Aunque no es fácil detectarlo en muchas especies, las variaciones entre los individuos son marcadas como las que reconocemos entre la especie humana. Estas diferencias no solo se refieren a características morfológicas, sino también a aspectos fisiológicos y de comportamiento. Ahorita voy a poner un ejemplo entre Darwin y Lamarck y vamos a recordar este punto. Las especies ya son diferentes entre sí. Luego, acá abajo tenemos lo siguiente, la sobreproducción, que eso es lo que ya generalmente la inmensa mayoría de las personas han escuchado como cultura general. Hay una sobreproducción de alimentos, de especies, de población, de tal manera que de cualquier especie hay más individuos de los que puedan obtener su alimento y sobrevivir. ¿Okay? Tenemos más población que alimento. De tal manera que Darwin analiza y dice, por lo tanto, hay una lucha por la existencia.
Los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir, se genera una lucha por el alimento, por los recursos, como fuentes de alimento, como territorio, etc. De tal manera que como hay una sobrepoblación, hay una selección natural. Los individuos de una población que tienen una característica particular les da más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado. Es decir, los que están mejor adaptados. Esta es la palabra clave, adaptación. ¿Ok? Adaptación, porque a veces en el examen nos preguntan, según la teoría de Darwin, ¿quién es el que sobrevive? Y a veces ponemos el más fuerte, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte. Pero no siempre es el más fuerte el que sobrevive, sino que depende de las características del ambiente. Así que la respuesta debe ser que sobreviven los que están mejor adaptados. La naturaleza selecciona a los mejor adaptados. ¿Okay? La selección natural actúa como un filtro que separa a los menos adaptados y permite que solo los más adaptados sobrevivan y se reproduzcan. Esta es la clave. Los adaptados sobreviven y se reproducen. Muy bien. Y voy a poner un ejemplo, lo que les comentaba, poner el ejemplo en la imagen para comparar a Lamarck y a Darwin. Con esta imagen va a quedar absolutamente claro la diferencia. Aquí está la diferencia entre lamarckismo y darwinismo. Vamos a ver esto. Ahí está. Lamarckismo. Lamarck propone que las especies son iguales. ¿Ok? Y luego, en el ambiente ocurre una catástrofe. No sé, por ejemplo, se extinguen las plantas inferiores, aunque en esta imagen estoy viendo que no se aprecia muy bien. Pero Lamarck propone que en el principio las especies eran iguales. Jirafas con el cuello corto, como caballos. Luego ocurre... es que estoy empezando a hablar. Tenía que empezar de arriba. Disculpen, tengo que empezar acá arriba. Lamarck propone que en un inicio las especies son iguales. Y las jirafas tenían el cuello corto, como caballos. Luego se extinguen plantas inferiores, solamente quedan plantas superiores. Y las jirafas tienen que estirar su cuello, estirar su cuello, estirar su cuello. Y esto, con el paso de toda su vida, pues logran cambiar esa característica física y heredarla a las siguientes generaciones. Es decir, las jirafas alargan su cuello por esa lucha constante por alcanzar ese alimento más alto y más alto. Y con el paso de los cientos de años y las generaciones, pues tenemos a las actuales jirafas de cuello largo. Sin embargo, Darwin o el darwinismo propone que desde el inicio las especies ya son diferentes entre sí. Noten la gran diferencia. Darwin propone que las especies ya son diferentes entre sí. ¿Ok? Ya había jirafas de cuello largo, jirafas de cuello corto. Por alguna razón, que por la fecha, 1859, pues todavía no se sabía. Y después ocurre un evento, ocurre cualquier cosa, ¿no? Se extinguen las plantas, etc. O simplemente hay que luchar, la lucha por la existencia, dice Darwin. Hay jirafas con cuello más largo, jirafitas con cuello corto. Y hay una lucha por sobrevivir porque hay más alimento, hay más individuos de los que pueden obtener su alimento. Por lo tanto, ¿quiénes sobreviven? Pues los más aptos. En este caso, ¿quiénes son los más aptos? Los que se adaptaron, ¿quiénes son? Los de cuello largo. Las jirafas de cuello corto sufren más, tienen menos probabilidades de sufrir, de sobrevivir, de tal manera que ¿quiénes pasan a la siguiente generación? Las jirafas de cuello largo. Y poco a poco, en una generación se perdió una jirafa y en la siguiente generación se nos pierde la última jirafa de cuello corto. ¿Quiénes pasaron a la siguiente generación? Los individuos más adaptados. Darwin se basa en la adaptación.
en organismos, en especies que ya son diferentes entre sí y que la naturaleza selecciona a los más adaptados. Esa es la diferencia entre Darwin y Lamarck. Sin embargo, desafortunadamente para Darwin, la misma selección natural que había seleccionado a los individuos más adaptados, la misma selección natural podría eliminar más adelante en el futuro, si ahora ocurriera algún otro proceso, la misma selección natural podría extinguir a esa especie que se adaptó. Insisto, pero este fue un problema por la fecha, por el siglo XIX. ¿Cuál es la solución que se dio? Hay una tercera teoría que debes aprender que se llama neodarwinismo. El neodarwinismo simplemente toma la teoría de Darwin y le agrega un par de cositas. Número uno, le agrega el concepto mutación. El proceso evolutivo está basado en la variabilidad genética de las poblaciones causada por la aparición de mutaciones. Es decir, lo que se necesita, lo que Darwin no sabía desafortunadamente, porque todavía no se estudiaban los cromosomas, es esto, que en algún momento de la vida estas especies van a mutar, va a haber una mutación, de tal manera que esta característica física que ya se adquirió de cuello largo se quede en los genes, ¿no? La mutación se queda en los genes y entonces se garantiza que se puede heredar a las siguientes generaciones. Pero ¿cómo puede ocurrir eso? Mediante una mutación, que es lo que le agregó la teoría del neodarwinismo, tercera teoría de evolución que debes saber, neodarwinismo, o también se le llama teoría sintética de la evolución. Une el darwinismo con las leyes de Mendel. Esta teoría surge debido a que plantean su teoría, no tomó en cuenta la herencia, porque no se conocían, todavía no se fundaba la herencia, o se estaban fundando a la par, pero no se conocían. No supo de las leyes de Mendel-Darwin. En fin, y aquí está el postulado, ¿no? Esta variabilidad genética es causada por mutaciones. Las mutaciones, recuerda que son cambios en la estructura genética y que ya se quedan ahí. Entonces ya se pueden heredar y no se van a perder en las futuras generaciones. Y lo mismo que dijo Darwin, punto número 2, lo mismo que dijo Darwin, la selección natural actúa como base evolutiva, de tal manera que las mutaciones más favorables para la especie son las que permanecen en los cromosomas y son las que se heredan. Por tanto, aumentará su número de descendientes. Por el contrario, los genes que no tienen ventajas para el desarrollo evolutivo se eliminan de la población. Es como si la naturaleza misma seleccionara a los individuos más aptos, o en este caso, a las mutaciones más favorables para la especie. Okay. Eso es neodarwinismo. El neodarwinismo básicamente es, la teoría sintética básicamente es la teoría de Darwin más los datos aportados por la genética, sobre todo mutación. ¿Quiénes postularon la teoría sintética o neodarwinismo? Principalmente Dobzhansky, Mayr, y por ahí me falta Thomas Morgan, que aquí no lo veo, ¿no? Pero aquí están otros como Simpson, Fisher y algunos que no conocí. Principalmente Dobzhansky, Thomas Morgan y Ernst Mayr son los más famosillos. Y aquí está, ¿no? Aquí está otro cuadrito de neodarwinismo. Un breve resumen es que rechaza la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck. Recuerda que este postulado de Lamarck se considera erróneo de Lamarck. Este es otro punto muy importante del neodarwinismo. El neodarwinismo ya no se basa en el individuo, sino en la población. ¿Estás de acuerdo que tú y yo no evolucionamos de manera aislada?
Es decir, yo no evoluciono de manera distinta a ti o a cada uno de ustedes, sino que evolucionamos poblacionalmente. Tú no evolucionas como individuo, sino evolucionamos como una población, ¿no? Es decir, pensemos en poblaciones. ¿Estás de acuerdo que las personas de América Latina son diferentes a las personas de América del Norte? Las personas de América Latina somos diferentes a los europeos, a los asiáticos, africanos, es decir, evolucionamos poblacionalmente. ¿Okay? Es más, dentro de América Latina no somos tampoco tan parecidos, ¿no? Hay diferencias. Tenemos ciertos rasgos similares y tenemos ciertas diferencias. Hasta en el mismo país, quizá la gente del sur evolucionó diferente a la gente del norte, o evolucionará. Entonces, la evolución, en el neodarwinismo, la evolución no se basa en el individuo, sino se basa en una población. Evolucionamos de manera poblacional. Eso es lo que ya comentamos. Las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Y es un proceso largo. Se necesitan unos cuantos cientos de miles de millones de años. Actualmente se cree que nuestro planeta tiene 4.5 mil millones de años. O sea, es una tierra vieja. La evolución necesita mucho tiempo. Es un proceso largo, lento. 4.5 mil millones de años. Es la edad que se cree que tiene nuestro planeta Tierra. 4.5 mil millones de años. O 4.500 millones. Muy bien. El neodarwinismo se basa en la genética, en la paleontología, en una ciencia que se llama sistemática.